Ya estamos. Don Alberto, ¿bien? Muy bien, muchas gracias. Bien? Todo bien. Todo fenomenal, me alegro muchísimo. Bueno, encaramos ya el último bloque, lo que viene a ser la recta final del programa de hoy martes. Le veo inquieto, don Francisco. Pues sí, además estaba comprobándolo aquí porque me habían llegado un par de llamadas durante el programa y ahora en el descanso he ido a verlo y lo corroboran con un mensaje en el que además dan bastantes detalles. Vamos a decir, por ejemplo, que es un periodista, lo vamos a llamar el confidente de este programa. ¿Sí? Podemos decir el confidente de Andalucía Debate. Perfecto. Es un periodista con largo recorrido también en Andalucía y llama la atención sobre una cosa que me gustaría compartir con vosotros y también con los espectadores, Agustín. Y es el hecho, desde luego, bueno, que yo creo sobre el cual podríamos incluso abrir un pequeño gran debate, como vosotros lo veáis en este último tramo de programa, de la inacción de algunos políticos en uno de sus puestos de responsabilidad. Un político andaluz, un político que bueno, tiene una responsabilidad en el gobierno andaluz, una nueva legislatura, en la 9ª legislatura. Y el caso concreto, el caso que nos ocupa es que en la pasada legislatura, en la 8ª, en la que finalizaba ya por el mes de febrero, más o menos cuando se disuelve el Parlamento andaluz, antes de las elecciones del 25 de marzo, llamaba mucho la atención esa poca actividad, lejos del frenesí de muchos compañeros también a la hora de presentar acciones, a la hora de presentar también propuestas. Y es que esta persona de la que hablamos, con un puesto de responsabilidad importante, presentaba en toda la 8ª legislatura solamente 6, ¿vale? Solamente 6 propuestas, solamente 6 motivos de actividad de cara al Parlamento, 6 formas de dirigirse al resto de parlamentarios andaluces y que han llamado mucho la atención, primero por la escasez de ellas, solamente 6 propuestas en 4 años, y también por las responsabilidades, vamos a utilizar el plural, de la persona que las hacía. Una persona de un perfil político contrastado, un político contrastado en Andalucía, y solamente 6 iniciativas en 4 años, cuando hay parlamentarios que en esos 4 años presentan pues un número superior a las 600 iniciativas para que las apruebe o no el Parlamento andaluz. Yo creo que es interesante que en los próximos días demos más pistas para que nuestros oyentes también, nuestros espectadores, se hagan una idea y hagan también sus valoraciones de qué puede Recapitulamos, ¿qué datos son entonces? ¿Los que te ha dado tu confidente? Es un político contrastado, con muchos años de experiencia, podríamos decir que muchísimos años de experiencia política en Andalucía, que repite presencia en el Parlamento andaluz en esta 9ª legislatura, que tiene puesto de responsabilidad importante a nivel institucional, no solamente en el Parlamento, sino en otro órgano político sobre el que tiene máximas competencias, y que en 4 años de 8ª legislatura, que fue la pasada, solamente presentaba 6 iniciativas en el Parlamento. Bien, de momento esos son los datos que te da tu confidente. Iremos dando más datos, yo creo que mañana podremos dar más datos. Bueno, perfecto. Bueno, pues ahí está, el confidente que surgió del frío. Este surge del calor. Bueno, pues ahí está. Fran siempre nos deja de sorprender con un confidente invitado a la mesa de Andalucía Debate. Chicos, ¿os parece que queréis añadir algo? Bueno, yo sobre el tema de los políticos y su falta, digamos, de trabajo, yo me gustaría, tanto que se habla... No sé. Oye, ¿sabes a quién se refiere el confidente de Fran? No, si tienes alguna idea, dilo, ¿eh? Dilo. Más pistas. No, de momento no hay más pistas. ¿No sabes Yo creo que habrá más pistas mañana, supongo. Sí, no pues sé. esperaré a mañana a lo mejor para intentar... Si te dijera que hay un coche, si lo... No. Uy, venga. Tranquilo. Yo me refería que muchas veces el tema es... Yo, por ejemplo, en el tema de eso que también se podría empezar a hablar del tema del control de la labor de los políticos a la hora de actuar. Que, por ejemplo,
Muchas veces que se echa, nosotros aquí los funcionarios muchas veces tenemos que soportar el tema, no, es que hay que evaluar su trabajo, es que hay que controlar la asistencia, pero bueno, te dan una serie de circunstancias, a lo mejor figuras como consejeros, como delegados, directores generales, que esos cargos políticos que tanto está plagada, por ejemplo, la administración autonómica, y de qué forma se puede controlar verdaderamente el desempeño efectivo de su trabajo, ¿eh? Ya no solo estos parlamentarios que te sorprenden con su inacción, ¿no? Sino que no estaría de más empezar a plantearse ciertas cosas. Yo lo que creo es que falta ética política. O sea, si tu profesión es la política y solo ha hecho 6 enmiendas o 6 propuestas, pues no es un profesional. O sea, en 4 años, en 4 años. O sea, ese en una empresa privada estaría despedido. 4 años. Por falta de productividad. Entonces hay que articular mecanismos que vigilen esas cosas dentro de los propios partidos políticos. O sea, los partidos tienen que cambiar el microchip. Tienen que ser como una pequeña empresa y ser productivos para la sociedad. No ser pues el nicho de familiares, y tú hablabas antes, Alberto, de que el PSOE era una gran familia, pues son la familia y uno más que es izquierda hundida, como yo la llamo. O sea que no hay estos casos que, por ejemplo, que sí que se podía hacer, y de hecho hay algunos publicados de las propuestas y el trabajo que hace cada diputado, bien sea en Parlamento Autonómico, bien sea en nacionales, te llevas unas grandes sorpresas, evidentemente. Pero que yo creo que esto viene un poco también a decir que no es disparatada la idea, cuando aparece, de reducir el número de parlamentarios en los diferentes congresos y los parlamentos. Yo creo que no son... que alguien de Izquierda Unida dijo con el PSOE que querían ampliar, y yo creo que precisamente lo que hay es que reducir y eficacia. Yo creo que en este país es verdad que tenemos muchísimas carencias, estamos con muchísimas dificultades, porque ha habido un gobierno absolutamente irresponsable que ha dejado que la riqueza de este país se haya perdido, se haya entrampado y haya tomado compromisos con su incapacidad de resolver, pero que yo creo que tiene también capacidad para ser en la frente, y tienen que ser con medidas valientes. Hay que hacer, las reformas no se pueden quedar, como decía Serafín, en los trabajadores públicos, en los funcionarios que soporten, en los autónomos, en la gente de la calle sencilla, en los pensionistas, en los desempleados. No, hombre, no. Tenemos que mirar un poco más a esa grasa espectacular que, además de cientos de miles de millones que cuesta mantener a más de 400 y pico mil políticos, y muchos de ellos honrados y que trabajan, y por tanto hay que validarlos y hay que darles su sitio, y hay que saber los que no trabajan y los que están sobrantes. Yo creo que hay unas estructuras, muchas de ellas paralelas y superpuestas, que hay que eliminar. Dejadme ya ir entonces a por las llamadas. Tenemos algunas, como esta, por ejemplo. Tengo una pregunta que hacer ahí, una propuesta y una pregunta. Y de camino a ver si echáis un vistazo a la televisión de Andalucía a las 10 de la mañana, para que veáis lo que es una televisión imparcial, que no habla nada más que defendiendo a los que se han llevado los dineros para las drogas y los que se han llevado los dineros de los ERE y han dejado a Andalucía en la miseria. Esa es la Andalucía que tenemos, la televisión que tenemos en Andalucía. Nada más que eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No da su nombre, ¿no? Ni eso es lo que le importa a la gente. Pues sí. Eso es lo que le importa a la gente. Sí. Aquí hay gente que lo está pasando muy mal. Hay gente que tiene muchas necesidades, hay muchos empresarios que quieren seguir adelante y no pueden porque están asfixiados, muchos porque no cobran de las deudas que tienen entabladas con la Junta de Andalucía, no les pagan, porque esa es otra cosa, como esos que no les pagan. Tú decías antes que decías, no, la deuda privada y tal. No, mire usted, aquí el problema ha sido cuando realmente el mayor deudor en este país ha sido la administración pública. Ese ha sido el gran problema, uno de los grandes problemas también que hemos tenido. Esto es lo que la gente quiere saber en la comisión. La comisión no quiere empezar a empozoñar, lo que quiere saber es dónde está el dinero y por qué se lo han llevado. Y quiénes son los que se lo han llevado y con el permiso de quién. Lo que es la ética política. Lo que también... No, es verdad, es ética política, pero también exigencia de la gente. La gente tenemos que ser exigentes con quien nos el problema que tenemos la sociedad civil española, estamos adormecida, no existe verdaderamente ese dinamismo que debería existir. A partir de ahora yo espero que no, lo digo muchas veces, lo vengo diciendo, que si esta crisis nos va a aportar algo es que la gente va a aumentar mucho, el pueblo va a aumentar mucho el nivel de exigencia a sus gobernantes. Eso es importante. Vamos, si os parece, por otra llamada. Varias preguntas. Primera, ¿por qué a los funcionarios se les está castigando? Segunda,
duda que hay digamos, en el aire, que es a Canal Sur, a todos los funcionarios, o no funcionarios, sino personal de Canal Sur, no se le está aplicando el recorte, que no lo sé, pero que se supone. Y tercero, ¿por qué Andalucía, teniendo todas las materias primas que tenemos, no se ha invertido en manufacturar esa materia prima? ¿Por qué la tenemos que mandar a Cataluña? ¿Por qué la tenemos que mandar a otros países, a otras comunidades? Gracias. Me parece que estas preguntas, por lo menos la primera, es para ti. Sí, lo del tema de cargar ¿Por qué se castiga? ¿Por qué os castiga la Junta de Andalucía según está somos un blanco fácil, diríamos. Somos, digamos, un dinero que está ya en los presupuestos y, bueno, pues, digamos, es para ellos, pues, más que, digamos, plantearse otro tipo de medidas que requerirían más trabajo, pues, sinceramente, pues van a lo fácil, que en este caso, pues, ya está, hacer una rebaja de salario y bueno, en sí pues es lo que hemos comentado, que aquí lo que hace falta un poco es digamos no tanto de cargar sobre las capas más débiles de la sociedad los problemas económicos, sino de ir al origen del problema, ¿no? Y el problema está a nivel administrativo, pues una administración duplicada, duplicada y engordada. Eso, una administración claramente politizada también, en la cual, digamos, los políticos han ido ocupando puestos de responsabilidad y de gestión que no deberían de haber hecho, de haber ocupado, sino que en realidad la administración debería de haberse desarrollado en un sentido profesional e independiente del poder político. Y eso en este país, pues bueno, y sobre todo en esta región, es algo que no ha ocurrido. Pero es que además, cuando hablamos de la superestructura administrativa de la función pública aquí, esos datos que algunas veces pues han esgrimido tanto Antonio Barreda como Pedro Etena, o sea, esos 500.000 puestos de trabajo que dependen justamente de la administración. O sea, no hay realmente economía que pueda soportar esto. Lo hemos hablado muchas veces, en muchos programas, muchísimos, que no hay estructura económica que pueda soportar esto. Y cuando somos tan pesados en hablar siempre de la administración paralela, es que es justamente cierto. O sea, es que está la del funcionario de carrera, ¿vale?, con su plaza en concurso de mérito, etcétera, 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 ganada en su momento, y el otro, ese personal que se ha hecho también con una plaza que para ellos, oye, de acuerdo, es su modus vivendi, es su forma de vivir, pero que también se pone ahora en estos tiempos de crisis bestial, se pone en entredicho. Y realmente esa estructura es la que habría que condensar muchísimo, sobre ella habría que ir. Hace poco, por ejemplo, se ha desestimado en el Congreso de los Diputados una propuesta de Ciudadana que era para tratar el tema, por ejemplo, de la cesantía, de las indemnizaciones que se recibían por parte después de haber ejercido cargos políticos, ¿no? Es que, por ejemplo, hay una serie de determinadas de prebendas. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso en Andalucía de las indemnizaciones que se dan a determinados cargos para alquilar, digamos, viviendas. Sí, una ayuda, ¿no? De 1.900 euros. 1.900, una ayudilla de nada, ¿no? O sea. Y lo cual es muy curioso, ¿no? Luego productividad de altos cargos. ¿Para qué quiere un alto cargo una productividad? Que es muy chocante, por ejemplo, que estemos asistiendo a reducciones salariales de 15%, a lo mejor en determinados grupos, y luego, sin embargo, tengan los altos cargos y solo se reducen, por ejemplo, un 5%, no más que en Andalucía, ¿no? O sea, una cosa de lo más chocante, ¿no? Y luego, con lo que he comentado antes, por ejemplo, el tema de las empresas públicas, es curioso que se aplica el recorte salarial a los funcionarios, que es verdad que nuestro dinero va a cargo de los presupuestos, pero luego, por ejemplo, las empresas públicas no van a tener ese ajuste salarial. O sea, empresas públicas, fundaciones, el ejemplo de la administración paralela, plagada de esa plaga que es el enchufismo político en este país, pues ahí no va a ser ese ajuste, no va a ser ese ajuste decía salarial. que Ignacio García, no se me olvida, decía, no, intentaremos recortar de lo que es suntuoso. Y es que evidentemente ellos tienen unos criterios completamente distintos de lo que es suntuoso, de lo que es necesario, ¿no? Hablaba del tema del Infoca. Yo
recuerdo ahora que precisamente han recortado en gastos, en gastos de tema de prevención forestal, en cerca de 400 o 400 y pico millones de euros, que han ido recortando, que deben a empresas de mantenimiento forestal más de 60 millones de euros, pero que además han incrementado los impuestos ecológicos en más de un 320%. Claro. O sea, que es el cinismo, es el cinismo, es la vergüenza absoluta a la que se ha instalado. Claro, cuando tú esto te vas de aquí y estás trabajando, como tú dices, estás trabajando día a día con la gente, con las familias, que realmente es que no llegan, es que no tienen, es que están desesperados. Gente con 40, con 50 años que dice, ¿yo dónde voy a trabajar ahora? ¿Y dónde voy a trabajar ahora? Pero hay que empresarios que cierran, que están, yo los conozco, que están a punto de cerrar porque le es imposible cobrarle a la Junta de Andalucía. Le es imposible cobrarle. Y sin embargo, esa deuda ni siquiera el banco se hace cargo de ella. O sea, es que es tremendo, es tremendo. Y estos son los que vienen diciendo que la culpa la tienen. No, miren ustedes, si ustedes vienen aquí, lo único que han hecho ha sido repartirse las prebendas. Y han traicionado a su electorado. Es que esto es lo que tenemos. Claro. Luego los recortes inciden directamente sobre la ciudadanía. O sea, a mí me viene a la memoria un ambulatorio que va a cerrar durante todo el mes de agosto, mañana y tarde, y me viene a la memoria porque un empresario que tiene al lado un bar, que vive de ese ambulatorio, de los cafés, las tostadas, las tapitas que pone, pues dice, ¿qué hago en agosto? Dice que viene todo el calor, no estoy en zonas de playa y lo único que me mantiene vivo es este ambulatorio que va a cerrar todo el mes. Pues te has cargado la economía de esa zona que viene movida, es un motor pequeñito de economía, ese ambulatorio que va recibiendo la gente. Pero no reducen teléfonos móviles, no reducen la flota de prebendas, no reducen las ayudas por alquiler, no reducen... Hombre, es que yo ayer me enteré que es que, bueno, ya no solamente aquí, por ejemplo, el señor Almunia, por ejemplo, es que cobra todos los meses 24.000 euros, macho. 24.000 euros todos los meses, tío. Bueno, lo que pasa es que el debate también de los sueldos, Alberto... O sea, no, pero es que eso no es un sueldo, tío. Bueno. Es que eso para una familia es una fortuna. Ya. Es que para eso es que es la salvación de muchos años. En nuestro caso tenemos ahora... Que no estamos hablando de un sueldo. Ahora tenemos ahora trabajadores que quedan en sueldo. Es que tú sabes lo que se ahorrarían. Tú sabes lo que se... Estamos hablando, y ahora le voy a dar un palito al Parlamento Europeo y al eurodiputado. Que se vayan, que se votaron ellos en contra para no ir en segunda. Que tenían que ir en primera. Que con lo que se ahorraban, ¿qué les pasa? Que se van a enlomar por ir en segunda, por viajar. Totalmente de acuerdo en que es una barbaridad cobrar 24.000 euros al mes, Alberto, pero es cierto que él es un comisario europeo, que es un sueldo marcado. ¿Y qué hace un comisario europeo? Por el ¿Y qué es lo que hace un comisario europeo? Es lo que yo quiero saber para que gane 24.000 euros. Es que no lo entiendo. Porque si tú me dices a mí que está haciendo algo y que esos 24.000 euros redundan en que hay muchas familias que están viviendo y que tienen soluciones... Aún siendo importante, Alberto, ese no es el problema. O sea, no, estamos así. Me dirán que es el chocolate del loro. Pero es que hay mucho chocolate del loro. Pero hay un divorcio entre lo que es la clase política y la ciudadanía. Es que esos son los que votan. Esos son los que votan, que dicen que España se tiene que ajustar, que hay que recortar el desempleo, la ayuda al desempleo a las familias, que hay que subir el IVA. Es que esos son, para eso ganan, y encima le pagamos 24.000 euros. Es que... No puede decir un funcionario ahora que va a quedar con 800 euros, como hay gente que va a quedar aquí en la nómina de la Junta de Andalucía. ¿Qué es el chocolate? Cuando luego te encuentras un consejero ahí cobrando todo tipo de prebendas. El Zapatero se lleva 6.000 y pico de euros al mes por expresidente. Otros 6.000 y pico por que no le convences a Frank. Dice que ahí no está... Ahí no está el tumor, dice. O sea, busca en otra parte del cuerpo porque ahí no está el tumor. ¿Esto qué es? Los tendrían que tener un solo sueldo. Tienen 3 cargos, pero un solo sueldo. Y detalles, por lo menos. Hombre, tengo detalles. En Francia se bajan el 30%. En Francia se bajan el 30% del sueldo. Y aquí el 5%. Pobrecitos míos. Es muy cabezón. Ganan de darle un euro. Vamos a por la última llamada por hoy. Hola, soy Rafael y soy de Córdoba. Soy un asiduo visionario del programa tan bueno que tienen ustedes. Y llamo hoy para decirles que han tomado hoy lunes, que han tocado un tema referente a Julián Guita
y de Gerardo Iglesias, quiero decirle que Gerardo Iglesias fue secretario general del Partido Comunista y se fue a la mina, exactamente igual que hizo Marcelino Camacho, Gerardo Iglesias, Marcelino Camacho. Vale, estaba contando un poco lo que ayer. Lo hablamos de Gerardo Iglesias. Había unos políticos. No era de Comisión Soberana, era el Partido Comunista. Había unos políticos en la transición, en general, que tenían cierta coherencia. Mira, fueran del partido que fueran. Camacho era un ser entrañable. Yo le conocí en televisión, estuve en un par de ocasiones con él. Su mujer era deliciosa. Era un ser, vamos, no sé, olvídate de política, era muy buena persona como ser humano, ¿no? Y yo no sé qué pasó, es cierto, volvió a su puesto laboral, supongo, ¿no? Cuando él dejó de ejercer en el... Jubiló, ¿no? Se jubiló directamente. Y lo que más llamaba la atención, efectivamente, es el caso de Gerardo Iglesias, un político que demostró una integridad a prueba de bomba. Él terminó su etapa, dejó todos los papeles y se marchó, volvió a la mina. Y Julio Anguita a su congreso a la mina y de eso se trata. ¿A su colegio? Sí, de eso se trata, pero eso es un caso tan atípico. Qué difícil. Tan atípico. Sí, es que en estos tiempos no... ¿No qué? No es muy normal, ¿no? No, tú estás en el sindicato. Tú cuando lo dejes volverás a tu lugar. Otro trabajo exactamente. ¿Cuál es tu plaza? Mi plaza, bueno, yo soy auxiliar administrativo aquí en una delegación provincial aquí de la Junta de Andalucía. Vale. ¿Cuántos años llevas en el sindicato? Pues llevo unos 7 años. 7 años. Bien, ¿y te gusta? Me gusta, pero vamos, este tipo de cosas son temporales, eso está claro. Sí, ¿no? Además, yo creo que vuestro sindicato no recibe subvenciones públicas, ¿no? No. Vamos, nosotros, de hecho, prácticamente la autofinanciación. A mí me dice... Nosotros es 99% autofinanciación. A mí me dice tú mañana, el secretario del sindicato tal gana 500.000 euros al mes. Y me dice, pero es que son ellos los que se sufragan, ¿no? Entonces, oye... pero tampoco está bien, me da igual. No, perdona. Perdona, yo en lo privado no me meto. ¿Cómo que no? No, yo lo ¿Cómo que no? ¿Un club de fútbol puede gastarse lo que quiera en fichajes? Pero que no tenga subvenciones públicas ni que tenga prebendas a la hora de una fiscalía especial. Ahí sí me meto yo, ahí sí me meto. Estudiarlo. En cuanto tengas... Habría que estudiarlo. No, pero te digo esto, Agustín, en cuanto... Es moralmente pornográfico que haya alguien que gane al mes 3 millones de euros. Hombre, claro que sí, pero fíjate lo que te digo. Si él lo gana en el ámbito privado, si no tuviera, por ejemplo, con los clubes de fútbol, no privados no, porque tienen una fiscalía, tienen un sistema fiscal especial. Nos vamos ya, Alberto, no es por interrumpirte, por eso te digo, para quedar yo encima, que lo voy a hacer. Vale, perfecto. ¿Sabes? Que lo voy a hacer, ya te lo digo. Venga. Pero que no es por eso, ¿eh? Yo ya no te veo hasta después de vacaciones. Que lo voy a hacer. Que se va, Matilla. Que lo voy a hacer, pero que no es por eso. Que te veo después. Que te vaya muy bien. Que te veo después. Que un beso a Isabel, a tu señora, a los pies de tu señora. Y yo a los pies de la tuya. Y a los pies de tus niños. Una cosa. Sí, rápidamente, pero muy breve. Nos vamos ya, 10 segundos. Comentar que respecto al tema del decreto de plan de ajuste del Gobierno autonómico, nosotros presentamos ayer un recurso pidiendo tanto la anulación como la inmediata suspensión de la aplicación cautelar, de este decreto. Y, hombre, eso, uno de los argumentos que también utilizamos es el hecho de que la Administración, digamos, no haya querido negociar con nosotros, pues, siendo sindicato más representativo ahora mismo en la Administración andaluza. Perfecto. Muy bien, Serafín, muchísimas gracias por acudir. Muchas gracias, Luis. Que suban esas ventas de coche. Don Alberto, feliz vacación. Y don Fran, mañana nos vemos. Sí, si Dios quiere. Hasta mañana. Nos vemos. Te vemos por aquí. Andalucía, que descanséis. Ya son cerca de las 10 de la noche. A cenar, a la camita. Que si Dios quiere, mañana será otro día. Hasta mañana. Introducing the Total Control. Kill me with Michelin technology.
Kelme with Michelin technology. En 2012, ven a Cádiz. Cádiz, el sueño de todo un país. Ven a Cádiz en 2012. Llévate con La Razón las revistas ¿Qué me dices? Cada sábado y 10 minutos cada domingo. Y los viernes una película. El fin de semana más completo con La Razón. Vuelven los grandes veleros a la ciudad. Cádiz recibe a los buques escuela de renombre mundial. Del 26 al 29 de julio disfruta de los conciertos, las visitas a los buques y un sinfín de actividades culturales y deportivas. Vive la gran regata. Vive el 12. Cádiz, capital iberoamericana de la cultura.